En una época marcada por transformaciones, nació Absalón, hijo de David, en los reinos de Israel. David era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Su llegada al mundo fue en Hebrón, una ciudad marcada por piedras antiguas e historias de conquistas. Absalón fue fruto de la unión de David con Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur, un matrimonio que trajo consigo más que una alianza política. Fue también un recordatorio de que los caminos de Dios y de los hombres a veces están entrelazados por hilos misteriosos. Desde pequeño, Absalón tuvo un brillo que lo hacía destacar. No era solo belleza física, aunque eso era innegable. Su presencia era magnética, algo que parecía atraer las miradas y sembrar expectativas en los corazones de las personas. Decían que no había nadie en Israel tan hermoso como él, y cada año que pasaba, su figura se hacía más imponente, su cabello más notable, como un manto de gloria que llevaba sin esfuerzo. Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. En la corte de David, el joven príncipe creció entre el lujo y la responsabilidad. La convivencia con sus hermanos, hijos de otras esposas del rey, moldeó su personalidad en medio de veladas rivalidades y silenciosas disputas por atención y reconocimiento. Incluso con toda la riqueza que lo rodeaba, había algo en él que parecía inquieto, como un río que no encuentra descanso en sus orillas. La relación con su padre, David, fue como un fuego que calienta, pero también quema. Entre ellos había admiración, pero también distancias que no podían ignorarse. Si bien el rey llevaba las marcas de batallas y decisiones difíciles, Absalón parecía vivir a la sombra de estos logros, anhelando algo que tal vez ni siquiera él podía nombrar. Pasó el tiempo y el chico de Hebrón se convirtió en un joven que no podía pasar desapercibido. Absalón creció como un árbol frondoso, fuerte y lleno de vida, capaz de inspirar admiración y, quién sabe, incluso un atisbo de envidia. Su belleza fue comentada en cada rincón de Israel, y muchos dijeron que Dios había tenido mucho cuidado al crearlo. No había ni una sola mancha en su cuerpo, ni defecto en su apariencia. De pies a cabeza, lucía perfecto. Pero fue su cabello lo que más llamó la atención. Largo, tupido, con un brillo que parecía reflejar el oro del sol, su cabello se convertiría, para bien o para mal, en parte inseparable de su historia. Absalón era más que una mera apariencia. Tenía una presencia que hacía que los demás prestaran atención, un carisma que lo hacía imposible de ignorar. Sus palabras, aunque pronunciadas en un tono casual, tenían el peso de quien sabe cautivar y persuadir. A las puertas de la ciudad, la gente lo observaba con curiosidad, preguntándose si este joven, tan lleno de potencial, algún día cargaría con el mismo peso que había soportado su padre. Absalón tenía una forma peculiar de afrontar las cosas. Cuando hablaba, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y desafío, como si ya supiera que la vida le tenía reservado algo grandioso. Al mismo tiempo, había una inquietud en él, como si la sangre que corría por sus venas estuviera siempre hirviendo. Detrás de su belleza y su compostura se escondía un espíritu inquieto, alguien que parecía estar siempre buscando algo, aunque aún no supiera exactamente qué. Pero la vida de un príncipe no se compone solo de fiestas y aplausos. El destino, en su silenciosa crueldad, parecía preparar una prueba para Absalón, un acontecimiento que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Los días en Jerusalén seguían su curso, pero el palacio del rey, tan imponente, albergaba secretos y dolores que ni siquiera sus altos muros podían contener. Fue en este ambiente de aparente armonía donde se produjo la tragedia, como una tormenta que llega sin previo aviso. Tamar,
la hermana de Absalón, era conocida por su gracia y gentileza. Sus ojos, llenos de inocencia, reflejaban una rara pureza, algo que Absalón siempre juró proteger. Ella era más que su hermana, era un pedazo de su propia alma, pero la paz de Tamar fue brutalmente arrancada. Amnón, su medio hermano y primogénito de David, movido por un deseo vil, cometió una violencia terrible contra ella. El acto fue como una espada que atravesó el corazón de toda la familia, pero fue Absalón quien sintió el golpe más profundamente. Cuando supo lo que había pasado, no gritó, no lloró. Simplemente recibió a Tamar en sus brazos como quien intenta recoger los pedazos de algo que nunca volverá a ser lo mismo. Sin embargo, dentro de él se estaba gestando una tormenta silenciosa. David, el rey, el padre, permaneció en silencio, incapaz de actuar. Quizás por el peso de su propia culpa o por la complejidad de las relaciones en su hogar, no tomó una decisión, y este silencio fue como el fuego que alimentaba la furia de Absalón. Durante días no dijo una palabra sobre lo sucedido, pero su mente trabajaba sin cesar. Sus ojos, antes llenos de brillo, ahora portaban una sombra que pocos notaban. Mientras Tamar se retiraba protegida por él, Absalón esperaba. Pasaron 2 años enteros, como si fueran una eternidad, pero dentro de él, cada día era un ladrillo en la construcción de su venganza. El amor por su hermana se había convertido en una fría determinación, un deseo de hacer justicia por su propia mano. Y así, en silencio, Absalón empezó a hacer planes. El momento de actuar estaba cerca. Sabía que una deuda de sangre nunca se olvida. Los 2 años de espera parecieron una eternidad, pero Absalón sabía que el tiempo, usado sabiamente, podía ser un arma tan poderosa como una espada. Observó a Amnón, el que había destruido la inocencia de Tamar, viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Cada día que pasaba sin justicia era como una brasa que ardía más profundamente en el corazón de Absalón. Sin embargo, no mostró su enfado. Al contrario, sonreía, saludaba, fingía que el pasado era solo una sombra lejana. Pero, en silencio, conspiró. Fue en un día aparentemente normal que Absalón decidió que había llegado el momento. Planeó un gran banquete, algo digno de un príncipe. Invitó a todos los hijos del rey, incluido Amnón, a celebrar juntos. La invitación fue hecha con tal amabilidad y cordialidad que nadie podía sospechar sus intenciones. Incluso David dudó, pero Absalón insistió. «Será una reunión de hermanos, padre mío. No retengas tu bendición». Con estas palabras, el rey dio su permiso. La fiesta fue preparada con mimo, cada detalle pensado cuidadosamente para que la noche pareciera perfecta. El vino fluía como un río, la risa llenaba el aire y Absalón parecía el anfitrión más generoso que jamás hubieran visto. Pero detrás de la sonrisa, sus ojos estaban vigilantes, como un halcón que observa a su presa. Había dado órdenes claras a sus siervos. «Cuando Amnón esté borracho y vulnerable, actuaréis. No temáis, porque soy yo quien asumiré toda la responsabilidad». Y así sucedió. En el momento álgido de la celebración, cuando Amnón estaba desprevenido, los siervos de Absalón lo mataron. La sala, en la que hasta entonces había resonado risas y brindis, cayó en un pesado silencio. El olor a vino se mezcló con el de la sangre, y el terror se apoderó de los invitados. La habitación todavía estaba envuelta en el caos. Los gritos de los hijos del rey resonaron como fantasmas en el gran salón, mientras el cuerpo de Amnón yacía inerte. Los invitados, atónitos por el miedo, huyeron en todas direcciones, como pájaros asustados por un trueno inesperado. Absalón, sin embargo, no se movió. Permaneció allí por un momento que pareció infinito, como si ese momento fuera suyo y de nadie más. La venganza se logró, pero el precio de esa elección aún estaba por llegar. Sin demora, Absalón huyó a Gesur, el reino de su abuelo materno.
Sabía que la corte de David nunca lo recibiría tan pronto, no después de derramar la sangre de un hermano. En Geshur encontró refugio. La tierra de Talmai era pacífica, con vastos paisajes y cielos despejados, pero para Absalón no hubo descanso. El peso de sus acciones lo seguía como una sombra, y aunque había hecho justicia a Tamar, su mente estaba inquieta. ¿Qué había logrado y qué había perdido en el proceso? Los años de exilio comenzaron a transcurrir lentamente, como arena que fluye en un reloj de arena. Pasaron 3 largos años y durante ese tiempo el nombre de Absalón casi desapareció de Jerusalén. Pero en el corazón de David, el recuerdo de su hijo rebelde nunca dejó de existir. El rey sufrió en silencio, dividido entre el dolor de perder a Amnón y el de Absalón. A pesar de la gravedad de lo sucedido, David no pudo borrar el amor que sentía por él. Quizás fue esa mezcla de amor y culpa la que le hizo incapaz de tomar una decisión definitiva. Mientras tanto, en Gesur, Absalón comenzó a planear su regreso. Sabía que no pertenecía allí, lejos de Jerusalén y del trono que algún día podría ser suyo. Sus ojos, que alguna vez brillaron con la juventud, ahora portaban una determinación madura, como si cada momento en el exilio hubiera moldeado su perspectiva. Pero regresar no sería sencillo. Absalón necesitaría algo más que el permiso de David. Necesitaría una estrategia, y él tenía uno. El regreso de Absalón a Jerusalén fue una mezcla de triunfo y tensión. Después de largos años en Geshur, fue Joab, el fiel general de David, quien intercedió por él. Joab vio algo en Absalón que quizás el propio rey trató de ignorar. Un heredero que, a pesar de sus errores, todavía tenía el potencial para liderar. Convencido por la persistencia de Joab y el anhelo que ardía en su corazón, David permitió que Absalón regresara, pero con una condición clara: no vería el rostro de su padre. Y así, Absalón regresó a la ciudad que nunca había olvidado. Jerusalén, con sus imponentes muros y el aroma de sus mercados, lucía exactamente como él la recordaba, pero algo había cambiado. La distancia entre él y David era mayor que cualquier espacio físico. Durante 2 años enteros vivió en la misma ciudad que el rey, pero como un extraño, excluido de la sociedad real. Para Absalón, el silencio de su padre fue un castigo más severo que el exilio en Gesur. Había regresado, pero no del todo. Era como si estuviera atrapado entre 2 mundos. Durante este tiempo, Absalón no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a construir algo que no podía ser ignorado: su imagen entre el pueblo. Cada vez que alguien tenía una queja o buscaba justicia en la corte del rey, Absalón estaba allí, con una sonrisa fácil y palabras que sonaban como promesas. Se presentó como un amigo del pueblo, alguien que entendía su dolor y estaba dispuesto a escuchar lo que David parecía ignorar. Cada gesto, cada palabra fue calculada, pero su sinceridad parecía tan real que muchos empezaron a preferirlo al propio rey. Poco a poco fue ganando corazones, como un fuego que lentamente se propaga por un bosque seco. Absalón sabía que necesitaba hacer más que simplemente recuperar el amor de David. Necesitaba lograr algo mucho más grande. Absalón fue paciente, pero también astuto. A medida que pasaban los días y permanecía alejado del trono y del corazón de su padre, seguía trabajando entre bastidores, como tejiendo una red invisible, hilo a hilo. No fue solo su belleza lo que atrajo a la gente. Su postura, su forma de escuchar, su cuidado para parecer justo, todo en él creó la imagen de un líder que entendía los dolores de Israel. Se paró en las puertas de la ciudad, el lugar donde la gente llevaba sus disputas, y ofreció lo que parecía un hombro amistoso. «Ah, si yo fuera juez en la tierra», dijo con un suspiro. «Entonces cualquiera que tenga un problema o una causa podría acudir a mí y yo les haría justicia».
Sus palabras fueron como miel, dulces y reconfortantes. Saludó a la gente con gestos cálidos, abrazó a los humildes y les hizo promesas que poco a poco sembraron en sus corazones una idea peligrosa. Tal vez Absalón era el rey que Israel necesitaba. El movimiento creció de forma sutil, casi imperceptible. Lo que parecía simplemente un buen príncipe se convirtió en un imán para los descontentos. Hombres de todas las tribus comenzaron a reunirse alrededor de Absalón, atraídos por su personalidad magnética y su capacidad para dar voz a problemas que David parecía ignorar. Se robó el corazón de la gente, no con violencia, sino con una sonrisa y palabras cautivadoras. Cuando finalmente sintió que era el momento adecuado, Absalón dio el siguiente paso en su estrategia. Pidió permiso al rey para ir a Hebrón, con el pretexto de cumplir un voto que había hecho a Dios. David, quizás creyendo que esta petición era un gesto de devoción, accedió. Pero Hebrón no sería solo un lugar de culto. Para Absalón era el escenario perfecto para comenzar lo que realmente planeaba: declararse rey. Cuando partió, una nueva era estaba a punto de comenzar y ya soplaban vientos de revuelta. Hebrón, la ciudad donde nació Absalón, sería ahora el escenario de su mayor declaración. Llegó acompañado de fieles seguidores, hombres que no conocían del todo el alcance de sus planes, pero que confiaban ciegamente en él. En el silencio de la noche comenzaron a susurrarse órdenes, enviarse mensajeros a todas las tribus de Israel con un solo mensaje: Absalón reina en Hebrón. La noticia viajó rápidamente, como fuego a través de la paja seca, y en poco tiempo el nombre de Absalón fue pronunciado con reverencia y temor en todos los rincones del reino. Mientras tanto, en Jerusalén, David empezó a darse cuenta de que algo más grande estaba sucediendo. El rey, con años de experiencia en batallas e intrigas, supo por la llegada de un mensajero que el movimiento de Absalón no era solo una rebelión juvenil, era una amenaza seria. La traición de su propio hijo cayó sobre él como un duro golpe. El hombre que se había enfrentado a Goliat y unificado un reino ahora se encontraba atrapado, traicionado por su propia sangre. Sin tiempo para dudar, David tomó una decisión dolorosa pero necesaria. Reunió a sus siervos y a los que todavía le eran leales y huyó de Jerusalén. No había lugar para la confrontación dentro de la ciudad santa. Al salir de palacio, David tenía una mezcla de tristeza y determinación en sus ojos. Sus sandalias levantaban polvo en el camino, mientras la gente lo veía pasar, muchos con lágrimas en los ojos, sin saber exactamente a quién orar, por el rey que se iba o por el hijo que se levantaba contra él. Mientras cruzaba el valle de Kidrón, el sonido de los pasos de su grupo resonó como un lamento. Algunos traían el arca de la alianza, pero David, en un gesto de humildad y fe, ordenó que permaneciera en Jerusalén. «Si es la voluntad del Señor, Él me hará regresar», dijo, con palabras firmes pero con el corazón destrozado. En el desierto sabía que se decidiría el futuro del reino, pero no podía predecir que las próximas batallas implicarían algo más que espadas y soldados. El duelo entre padre e hijo estaría marcado por el destino. Apenas había salido el sol cuando los dos ejércitos se prepararon para el enfrentamiento. De un lado, los hombres de David, cansados pero experimentados, liderados por generales que ya se habían enfrentado a enemigos formidables. Por el otro, el ejército de Absalón, numeroso pero joven, inflamado por promesas y sueños de cambio. El lugar elegido para el choque fue el denso bosque de Efraim, un lugar que parecía respirar misterio, con árboles que susurraban al viento y sombras que danzaban con la luz filtrada. El silencio que precedió al enfrentamiento fue casi insoportable. Era como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el primer sonido de espadas que marcaría el inicio de la batalla. Cuando el grito de guerra finalmente rompió el aire,
Todo estalló en el caos. Las ramas de los árboles se convirtieron en espectadores silenciosos del choque de hombres y armas. El sonido del metal, los gritos de mando, las súplicas de clemencia, todo se mezcló en una sinfonía de destrucción. Absalón, montado en una mula, atravesó el campo de batalla con la grandeza de quien cree en su propio destino. Pero el bosque parecía conspirar contra él. Mientras cabalgaba bajo los altos árboles, su cabello, que tantas veces había sido admirado, se convirtió en su perdición. Una gruesa rama lo atrapó, atrapándolo como si la propia naturaleza hubiera decidido detenerlo. La mula siguió su camino, dejándolo colgado, vulnerable, como una fruta madura esperando a ser recogida. Los hombres de David lo vieron y pronto llegó la noticia a Joab, el general que llevaba la lealtad al rey como una carga y un arma. Ignorando las órdenes de David de perdonar al joven príncipe, Joab se acercó. Sus lanzas brillaron por un instante antes de atravesar el cuerpo de Absalom. Cada golpe parecía marcar el final de una historia que había comenzado con promesas y belleza, pero terminó en sangre. Cuando el bosque volvió al silencio, el sonido de los caballos al retirarse resonó entre los árboles. La guerra aún no había terminado, pero el precio pagado en ese momento lo sentirían todos, como una cicatriz que nunca desaparece. La noticia llegó a David como un trueno. El mensajero vaciló, su rostro marcado por una mezcla de miedo y arrepentimiento. Sabía que sus palabras llevaban el peso de algo irreversible. «Que el Señor bendiga al rey con la victoria», dijo el hombre, tratando de suavizar el golpe. Pero David, ansioso, interrumpió. «¿Y el joven Absalón? ¿Estás a salvo?» El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta directa. Cuando finalmente escuchó las palabras que temía, David se tambaleó como si le hubieran golpeado en el pecho. El gran rey, el que venció a los gigantes y dirigió ejércitos, ahora parecía frágil. Subió a las habitaciones situadas encima de las puertas de la ciudad y lloró, el llanto más profundo y amargo de su vida. «Absalón, hijo mío, Absalón, ojalá hubiera muerto en tu lugar». Las palabras rompieron el silencio de la noche y resonaron por toda Jerusalén como un lamento que no pudo contenerse. No hubo guerra ganada que pudiera llenar el vacío dejado por la pérdida de su hijo. Mientras el ejército regresaba victorioso, el ambiente era de confusión. El dolor del rey eclipsó cualquier celebración y el pueblo no sabía si celebrar o llorar. El corazón de David, dividido entre la justicia y el amor, reflejaba la complejidad de lo que todos sentían. Absalón había caído, pero la marca que dejó de coraje, ambición y tragedia permanecería como una herida abierta que el tiempo no sanaría pronto. Los días posteriores a la muerte de Absalón estuvieron marcados por un gran silencio en Israel. El lamento de David todavía parecía flotar sobre los valles y las montañas, como si incluso la tierra compartiera su dolor. Aquel joven que, en otro tiempo, había sido la promesa de un futuro brillante, ahora era recordado como un símbolo de una ambición excesiva y de decisiones que lo llevaron a la ruina. Pero su historia, por trágica que fuera, tenía mucho que enseñar. Absalón era un hombre de gran potencial. Su belleza, carisma y determinación fueron dones que podrían haberlo convertido en uno de los líderes más importantes de Israel. Pero esos mismos regalos se convirtieron en su trampa. Permitió que el orgullo y el deseo de venganza crecieran dentro de él como la mala hierba, ahogando el bien de su corazón. En su búsqueda de justicia para Tamar, perdió la capacidad de ver el impacto de sus decisiones, dejándose consumir por la ira y la sed de poder. David, a su vez, también asumió su parte de responsabilidad. Su silencio ante la tragedia de Tamar y su dificultad para afrontar los conflictos dentro de su propio hogar crearon la base para la revuelta de Absalón.
Amaba profundamente a sus hijos, pero su amor a menudo era incapaz de corregirlos o disciplinarlos. El dolor de David no fue solo por la pérdida de Absalón, sino también por no poder salvarlo de sí mismo. La historia de Absalón es un poderoso recordatorio de cómo las bendiciones pueden convertirse en cargas cuando se usan incorrectamente. Nos enseña sobre los peligros del orgullo, la fuerza destructiva de la venganza y las consecuencias de ignorar los problemas que deben resolverse. Pero también nos habla del amor de un padre que incluso ante la traición nunca dejó de existir. En última instancia, estamos invitados a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿qué semillas estamos plantando en nuestros corazones? ¿Y tendremos la sabiduría para evitar que los vientos de la ambición nos alejen de quienes realmente somos? Si te gustó la historia de Absalón y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.